Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak legendario dentro de la comunidad del jailbreak. Es una esmeralda, una píldora allí en la parte superior de la barra de estado donde vas a tener acceso a mucha información de tu dispositivo con widgets interactivos. Este trabajo es gracias a Laughing Wall y también de Time Loop. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks en tu dispositivo. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra. También te va a servir el de Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la parte inferior en el icono de buscar y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak, que es Emerald. En el día en el cual se está grabando este video va en la versión 1.0.7 y este se encuentra disponible en la repo de Packix, así que le damos allí en el botón de obtener, se va a estar habilitando este banner, lo vamos a estar abriendo, presionamos allí en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este tweak. Una vez que termine se habilita el botón de estar reiniciando el Springboard, lo vamos a estar tocando. Y una vez que hayamos regresado lo vamos a ver directamente allí en la barra de estado en la parte superior. Dejando presionado sobre el icono se van a estar desplegando todas estas píldoras y si tocamos primero la que aparece allí con el clima nos va a estar mostrando la temperatura que hay ahora en nuestra ciudad. De hecho, si tú presionas sobre él se va a estar habilitando este banner que va a estar mostrando toda la información respecto al lugar donde tú te encuentras. Si tocamos afuera se va a ir el banner. Si dejamos presionado ahí nuevamente sobre la píldora, incluso yo puedo estar eligiendo acá para que me esté mostrando solamente en palabras cómo se encuentra el clima en este instante. Si dejamos presionado nuevamente sobre la píldora, también nos van a aparecer acá los recordatorios y tú tocando sobre este botón te va a estar mostrando todos los que tú tienes agendado allí en la aplicación de los recordatorios. Bueno, en este caso yo no tengo ninguno, pero si tú la usas te van a estar apareciendo. Y si dejamos nuevamente presionado acá sobre la píldora, ahora puedo estar eligiendo para que aparezca allí la fecha solamente y tocando sobre ella te van a estar apareciendo todos los eventos que tú tienes programados ahora en tu calendario. Si tocamos afuera y dejamos presionado ahora para que nos muestre las demás píldoras, desde acá incluso yo puedo estar manejando el volumen y lo vas a tener siempre allí en la barra de estado. No va a estar tapando en ningún sector de tu pantalla, sino que allí en esa esquinita lo vas a poder manejar. Y el que viene ahora es uno de mis favoritos y es el de la batería. Te va a estar mostrando obviamente el porcentaje que tiene tu dispositivo, pero si tú tienes otro que se conecta vía Bluetooth a este, te va a estar mostrando obviamente a iOS el banner de la notificación. Pero si tocas ahora la píldora te va a estar mostrando este banner con toda la información de los dispositivos que ahora tú tienes conectados y el porcentaje de carga de cada uno de ellos. Ahora si tocamos afuera y tocamos nuevamente ahí sobre la píldora para ver las demás opciones, tenemos también el de los eventos del calendario, que tú tocando acá te va a estar mostrando todas las actividades que se vienen, que tú tienes programadas para estos días. Si tocamos afuera y nos vamos ahora nuevamente allí a la píldora, tienes la opción para estar viendo un mini reproductor. Te va a estar mostrando allí en ese sector el título del video que estás viendo y si tocas sobre él, esta es la visual que vas a estar teniendo, lo vas a poder estar adelantando, incluso estar cambiando entre un video o canción a otra de una manera extremadamente sencilla. Si es que tocamos afuera y dejamos presionado nuevamente allí sobre la píldora, vamos a tener también en la última opción una información que nos va a estar mostrando todos los datos que se están descargando y también enviando allí en nuestro dispositivo. Es decir, que tienes una información bastante completa respecto a toda la actividad que se está haciendo ahora mismo en tu dispositivo. Y ahora, ¿cómo tú lo puedes tener de esta forma? ¿Cuáles son las configuraciones que tienes que estar realizando en tu dispositivo? Bueno, nos vamos a estar dirigiendo al icono de los ajustes y una vez que hayamos ingresado, vamos a estar buscando acá el tweak Emerald. Y una vez que lo encontremos, ahí lo vamos a tener. Primeramente trae el botón clásico para tener apagado este tweak o para tenerlo encendido. Si que quieres que no funcione en la pantalla de bloqueo, lo tienes allí apagado, pero si lo quieres en el lock screen, ahí lo tienes que tener encendido. Luego vienen los ajustes globales y el primero es estar indicando en qué aplicaciones tú no quieres que esté funcionando la píldora, sino que la barra de estado sea la que trae por defecto allí iOS. Y luego viene un gesto activado que es el deslizar hacia la izquierda. Si te das cuenta, en la barra de estado ahora aparece todos los datos que se están descargando y subiendo, pero si yo deslizo hacia la izquierda, lo que va a estar apareciendo ahí es la fecha y la hora, porque es eso lo que yo tengo configurado acá. En cambio, si yo dejo presionado y el editar, cada vez que yo deslice a la izquierda se van a estar desplegando todas las píldoras como lo hemos visto durante todo este video.
video. Y respecto a la posición de las píldoras, tú has visto que se encuentran acá a la izquierda de la pantalla, pero tú también las puedes configurar para que estén allí a la derecha o incluso en el centro de esta misma, en la posición donde tú quieras. Desde acá tú también puedes estar modificando la posición arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, o el tamaño de la píldora, como sea a tu gusto. Y respecto a las píldoras dinámicas, acá tú puedes tenerlo apagado o encendido. Obviamente te las va a estar sugiriendo de acuerdo a las aplicaciones que tú estés utilizando en ese momento. Y respecto al fondo de las píldoras, yo tengo acá el dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a cómo tú tengas configurado iOS, si lo tienes en modo oscuro, se va a ver oscuro. Si lo tienes en modo claro, se va a ver en modo claro. Pero si lo quieres forzar para que se vea en modo claro, esa es la opción que tienes que tener ahí activada. Y si quieres forzar que siempre esté oscuro, ahí lo vas a tener. Esa es simplemente tu opción. Acá también tienes la opción para estar ocultando el fondo de las píldoras. Está allí obviamente apagado para que se vea como una píldora, como un tono allí gris alrededor de cada una de las opciones. Pero si quieres que todo eso quede transparente, tienes que tener allí encendida esa opción. Y cada vez que tú invocas las píldoras, si te das cuenta, toda la aplicación que está de fondo toma un tono allí un poco más gris, obviamente para que estén resaltando las píldoras, y eso lo consigues teniendo activada esta opción. Ahora, si es que seguimos bajando, desde acá tú también puedes estar cambiando el color que va a tener las letras en cada una de las píldoras. Y si es que no quieres que estén funcionando las píldoras cuando el teléfono se encuentra en modo landscape, eso quiere decir horizontal, esa es la opción que tú tienes que tener allí encendida o apagada. Y a continuación vamos a estar recibiendo una notificación en nuestro dispositivo y mira cómo aparece. Aparece una píldora con la notificación, pero no se ve el mensaje y se ve obviamente la notificación que viene por defecto ahí en iOS. Si es que quieres recibir una notificación ahí en la píldora, esta es la opción que tienes que tener allí encendida. Desde acá tú puedes estar cambiando la duración de la notificación y que cuando toques la píldora se esté abriendo la aplicación. Y si te diste cuenta, ahora apareció como la notificación duplicada. Apareció la píldora y la que viene por defecto en iOS, pero si quieres ocultarla de iOS para que se vea solamente la píldora, esta es la opción que tienes que tener allí encendida. Y si recuerdas, lo único que aparecía en la píldora era el nombre de la aplicación, pero también puede aparecer el título, por ejemplo, de la persona que te está escribiendo o el mensaje que estás recibiendo en ese instante. Y lo que vienen ahora son todas las demás píldoras que tú quieres que aparezcan o no cuando dejas presionado. Por ejemplo, el del Bluetooth, lo que veíamos recién con los audífonos cuando se conectaban, que te esté notificando si quieres o no que aparezca la píldora del volumen, la píldora de la batería con su porcentaje obviamente de carga, la píldora de los recordatorios. Si la tienes encendida, tienes que estar eligiendo cuáles quieres estar viendo, los del mes, los de la semana o los del día. Y respecto también al calendario, si tú quieres o no esa píldora, y lo mismo si lo quieres cuando aparezca ahí el widget con las actividades del día, de la semana o los del mes. Si es que seguimos bajando, vamos a tener acá la píldora del clima, la píldora de las condiciones climáticas, la píldora del tráfico de red que tú tengas de bajada o de subida, también la del reproductor que veíamos allí hace un rato. Y respecto a la de la fecha, también la tienes en este lugar. De hecho, está la opción que la tengas combinada, tal como se ve en la barra de estado. Tú puedes estar viendo que ahí en la parte superior se ve la fecha y la hora al mismo tiempo. Si lo quieres en formato la hora de 24 horas, esa es la opción que tienes que tener allí activada. Y respecto a la fecha en particular, tú puedes estar modificando para que se vea como tú quieras. Yo tengo ahí el DD y el MM para que se vea que son el día a día y el mes, y así es como se va a apreciar. Ya al final aparece el botón de Respring. Obviamente cada vez que realices un cambio con este tweak, para que estos se vean reflejados, tienes que estar tocando allí ese botón. Y luego van a aparecer acá todas las píldoras que tú dejaste configuradas allí con el tweak de Emerald. Si quieres aprender más del jailbreak, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado a esto mismo a mi canal, y luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde aparece allí las listas y tienes que estar ingresando a la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones, y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y estar desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.